Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección estamos siguiendo adelante con nuestro estudio de los milagros en Marcos y las enseñanzas del Señor Jesús. En esta lección vamos a estar considerando la transfiguración que se encuentra en Marcos capítulo 9, versos 2 y en adelante. Marcos capítulo 9, comenzando en el verso 2. Esta seguramente es una de las veces que se ve un milagro del Señor Jesús como ninguna otra, porque este milagro tiene que ver con el Señor mismo, ¿verdad? El Señor no va a hacer algo en este milagro, sino que Él va a ser transfigurado en gloria, en luz brillante, ¿verdad? Y esto, pues claro, tal vez más que cualquier otro milagro, llama nuestra atención a la identidad del Señor Jesús como el Hijo glorioso, poderoso y eterno, ¿verdad? El Hijo de Dios. Entonces este milagro es muy diferente a los otros, ¿verdad? Porque este más es uno que revela la identidad de Jesús más de una forma personal. Así que vamos al texto, vamos a comenzar a ver lo que aquí se nos dice y luego, como siempre, vamos a ir analizando los versos por versos, ¿verdad? Y así para ver las lecciones que tenemos por delante. Comenzando en el verso 2 del capítulo 9, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Bueno, vamos a detenernos aquí, considerar estos primeros dos versos en el texto aquí, versos 2 y 3, donde se nos dice 6 días después. 6 días después de lo que había acontecido antes de este texto, ¿verdad? En nuestra última lección, si recuerdan, es ese momento cuando vemos la confesión de Pedro, pero luego vemos que Jesús lo corrige, ¿verdad? Y corrige el entendimiento de Pedro porque Jesús comenzó a enseñar acerca de su sufrimiento venidero, de la necesidad de él ir a Jerusalén y sufrir y luego ser muerto, bueno, ser crucificado, morir y finalmente resucitar. Pero la parte que se le había quedado en la mente de Pedro era esta parte de sufrir y morir. Y para Pedro esto no cuadraba, como decimos, no tenía sentido porque el Mesías de Dios no iba a sufrir. El Mesías de Dios, el Rey, iba a reinar. El Rey se siente en su trono, ¿verdad? Y toma dominio de todas las cosas. Pero Jesús les estaba tratando de decir: mira, en mi identidad no se trata solo de gloria, no se trata solo de poder, no se trata solo de las cosas altas. Se trata de sufrimiento y esto es lo que Él les quería enseñar acerca de su sufrimiento necesario venidero. Bueno, hermanos, en verdad cuando nosotros consideramos esto nos resalta la segunda parte de nuestro estudio que estamos viendo, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús tienen que ver con su sufrimiento que está por venir. Sus enseñanzas se ven aquí en el capítulo 8, verso 31, cuando Él dice: yo tengo que sufrir, yo voy a morir y luego voy a resucitar, ¿verdad? Esa parte vamos a ver la importancia de eso, claro, más adelante, pero aquí el enfoque está sobre el sufrimiento y la muerte del Señor Jesús. Y como decimos, esto era lo que no le entraba a Pedro, ¿verdad? Y por eso Jesús le dijo: ponte detrás de mí, Satanás. En otras palabras, Pedro, tu trabajo es, como ser discípulo, es estar detrás de mí para seguirme, para poner atención a lo que yo hago, para verme y aprender de mí. Ese es tu lugar. Sino que Pedro estaba siendo un estorbo al Señor Jesús.
Entonces, 6 días después de ese evento, el verso 2 nos dice, es que Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, estos tres, los tres discípulos tal vez más cercanos al Señor Jesús, porque en varias ocasiones Jesús hace esto, ¿no? Él aparta a estos tres y es como si les estuviera enseñando más directamente a ellos, los más cercanos al Señor Jesús, las enseñanzas más grandes e importantes. Y por eso aquí los toma otra vez, los toma aparte. Y dice que subieron ellos a un monte alto. Y luego en aquel monte, estando los cuatro ahí, nadie más, se transfiguró delante de ellos. Bueno, esta palabra de transfigurar es importante porque significa que literalmente el cuerpo del Señor cambió, se transformó, se transfiguró. La palabra transfigurar viene de una palabra que significa metamorfosis. En otras palabras, hay un cambio aquí, físico, en el Señor. Y la idea es que ya no es solo ser humano. Ya no es solo carne y sangre, sino que aquí se vuelve a su estado original, a su espíritu, a su gloria, ¿verdad? Es decir, están viendo a Jesús, pero en su forma gloriosa, y por eso hay mucha luz resplandeciente, sus vestiduras blancas, y aquí Pedro, o Marcos, perdón, añade, era como la nieve su vestidura, como ningún lavador en la tierra puede hacerlas tan blancas, ¿no? Entonces, estamos viendo en este evento de transfigurarse un milagro en el cual por un momento los discípulos sí pueden ver y pueden considerar la gloria de Jesús, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces sí, es impresionante, es la parte divina de lo que están viendo y lo que nadie más había visto. Solo estos tres. La idea de la luz resplandeciente aquí que demuestra a Jesús o que Jesús es, nos recuerda de varios pasajes en el Antiguo Testamento donde vemos que la presencia de Dios normalmente era confirmada por luz. Dios es luz. Primero de Juan capítulo 1 nos dice, y tantos textos en el Antiguo Testamento asocian a Dios con la luz, aún en la creación. Fue lo primero que Dios creó, sea la luz, ¿verdad? Entonces la luz siempre ha sido un símbolo de la presencia de Dios y aquí es igual. En Éxodo capítulo 34 y el verso 29 vemos una combinación interesante en ese pasaje donde Moisés baja del monte de Sinaí después de haber estado en la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Él había quedado 40 días con Dios. Y cuando él bajó de ese monte, en verdad estaba brillando porque había estado en la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Entonces, hay algo aquí, especialmente porque se va a mencionar Moisés aquí en un momento, ¿no? Entonces, varios elementos se reúnen en este evento llamado la transfiguración. Y bueno, el verso 4 nos demuestra esto cuando dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces, este verso nos indica que estaban los dos grandes siervos de Dios del pasado, Elías y Moisés. Y los dos hablaban con Jesús. Cuando dice también que aparecieron, ¿verdad? O les apareció Elías con Moisés, significa que, bueno, sí era esto también un milagro de poder presentarse de la nada. Un momento no estaban y al siguiente ahí estaban. Y es más impresionante cuando consideramos que Moisés y Elías ya han estado muertos por, pues, muchos años. Moisés casi unos 1500 años.
Elías unos 800 años o un poco más, 1000 años tal vez, hablando en términos generales. En otras palabras, no están muertos, aunque han muerto, están muy vivos, están en gloria, ¿verdad? Y estos dos grandes hombres del pasado, el gran profeta Elías y el gran dador de la ley Moisés, están hablando con Jesús. Y aunque no nos damos cuenta exactamente cuál es su conversación, otros evangelios nos dicen que hablaban de la salida de Jesús, hablando de que estaba pronto por morir y luego resucitar y regresar a Dios, ¿verdad? De eso hablaban en términos generales. La idea aquí es que están conversando con Jesús, ¿no? Y pues otra vez es interesante que estos dos grandes del pasado todavía están vivos, por decirlo así, que todavía existen. Y de alguna manera los discípulos los reconocieron. No sabemos cómo, pero se dieron cuenta que eran, sí, Elías con Moisés. Con todo este evento aquí, ¿verdad? Que está sucediendo con toda su gloria y pues claro, es un momento especial. Pedro comienza a hablar. Y él dice, Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí. Qué bien que nos trajiste, ¿verdad? Y él dice, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. El verso 6 nos dice que él hablaba esto porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Bueno, y por buena razón. Aquí está Elías en gloria, aquí está Moisés en gloria. El Señor mismo transfigurado en gloria, completamente resplandeciente con luz blanca, hasta para cegar el ojo, me imagino. Nosotros estaríamos espantados también, tal vez. Y es esto lo que Pedro quiere conservar. Cuando él dice, hagamos 3 enramadas aquí, él está diciendo, yo quiero preservar este momento. Es como hacer un memorial. Es como hacer un tipo de recuerdo. Mira, aquí se apareció Elías y Moisés. Aquí estaba el Señor. Como para poder regresar a este lugar y volver a vivir el momento glorioso de nuevo. Quiero preservar este evento sobrenatural, glorioso, majestuoso, para poder regresar a él y recordar lo que sucedió aquí. Pedro quiere preservar el momento de esta divinidad de Jesús y de Moisés y Elías. El encuentro divino era algo que él no quería olvidar. Pero en verdad no se trata de la parte gloriosa aquí. Porque cuando ponemos atención a la otra voz que vamos a escuchar después de Pedro, nos damos cuenta que en verdad la lección aquí no se trata tanto de conservar lo glorioso. Se trata de escuchar la nueva enseñanza que Jesús está tratando de comunicar a sus discípulos. La verdad de sufrimiento, de dificultad y de muerte. Entonces, Pedro quiere preservar la cosa equivocada de este encuentro. Y Dios mismo ahora lo va a corregir. Miremos el verso 7 cuando dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Bueno, aquí vemos varios elementos también que nos recuerdan de el Antiguo Testamento, ¿no? Éxodo capítulo 13, verso 21.
Éxodo 19, verso 9, son pasajes que nos hablan y nos enseñan que con las nubes está Dios. Las nubes muchas veces simbolizaban la presencia de Dios, tanto como la luz, ¿no? Entonces, la idea de que viene una nube y los envuelve aquí, les da sombra, es para decir, aquí viene la presencia de Dios, el Padre. Y la voz que escuchan, claro, es de Dios. ¿Y qué dice Dios? Sí, este es mi hijo amado. Pero ustedes necesitan escucharle a Él. Pongan atención a lo que Él les está diciendo. No pongan atención a lo que ustedes piensan y quieren. Y de una forma, en verdad, casi podemos decir que aquí el Señor, bueno, Dios el Padre, le está diciendo a Pedro que debe guardar silencio. No es un momento para hablar, Pedro. No te toca a ti explicar lo que piensas y lo que ves que es importante. Tu trabajo aquí es como ser un buen discípulo y callarte, cerrar la boca, estar en silencio y escuchar a tu maestro. En verdad, la palabra a Pedro es que debe guardar silencio. Hermanos, la enseñanza esta es una que nosotros tanto necesitamos hoy en día también, porque hay mucho ruido en el día hoy, en nuestros días. Mucho ruido, muchas voces queriendo decirnos las cosas verdaderas, cómo debemos vivir, qué es importante, qué debemos hacer. Muchas voces entre las redes sociales, muchas veces televisión, la radio, películas, tantas cosas que nos hablan constantemente y nos dicen, así se ve un buen hombre, así se ve una mujer, esto es como deben vivir la vida, ¿no? Mucho ruido, hasta que a veces los cristianos, también nosotros, estamos hablando tanto de tantas cosas que pensamos que conocemos, que no escuchamos a Dios. Lo que un buen discípulo necesita hacer es guardar silencio. Nos beneficia, hermanos, cuando nosotros nos callamos, nos ponemos en meditación, en silencio, para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Le estamos poniendo atención? ¿Estamos leyendo su palabra como para escuchar su voz? ¿O nos importa más todas las otras voces? O es más, nos importa más nuestra propia voz, que estamos hablando demasiado. Alguien ha dicho una vez, me imagino que es verdad, es difícil escuchar cuando estás hablando. Sí. Yo creo, hermanos, que esto también es de suma importancia para los predicadores hoy en día. Nosotros, los que enseñamos, maestros, predicadores, pasamos tanto tiempo hablando y comunicando a otros lo que Dios dice, que el peligro es que nosotros no guardemos el suficiente silencio necesario. Tenemos que guardar silencio para escuchar a Dios primero y ya luego podemos hablar. Pero primero hay que guardar silencio. Si Pedro guarda silencio, él puede escuchar la enseñanza que Jesús está tratando de darles, principalmente lo que no quería escuchar en la lección anterior. Pedro, yo tengo que sufrir, tengo que morir y voy a resucitar. Esta era la lección de sufrimiento que Pedro necesitaba escuchar.
Cuando vamos al verso 8, todo esto se nos confirma porque dice, y luego cuando miraron, después de la voz, luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. En otras palabras, ya cuando quitamos todo, la gloria, cuando quitamos a Moisés, cuando quitamos a Elías, cuando quitamos todo de en medio, el que queda es Jesús y su mensaje. Y eso, hermanos, es lo que más necesitamos oír y ver. No lo que dicen todos los demás, las palabras incluso mías o de cualquier otro maestro o predicador o lo que sea, no importa. ¿Qué dice Jesús? Eso es lo importante. ¿Qué veo yo en Él? Él es el Hijo de Dios. Entonces todo está diseñado en esta escena para llamar la atención de los discípulos nuevamente a Jesús y solo a Jesús. Entonces esta lección es de suma importancia para nosotros. Hay que ponerle atención a Él. Él es el Señor. Y por eso Él merece nuestra atención y silencio. Este es el trabajo de cada buen discípulo. Ponerse detrás de su maestro, seguirle y escucharle, guardar silencio. Sí, en verdad eso es. Cuando vemos que ya van bajando después de todo este evento, dice el verso 9, descendiendo ellos del monte, Jesús les mandó a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. La última palabra del Señor aquí, bueno, y es la primera en verdad, si nos fijamos, hermanos, en todos estos versos antes hasta aquí, Jesús no ha dicho nada que se ha escuchado. Pedro habló y el Padre habló. Pero Jesús, qué interesante, Él mismo ha guardado silencio todo este tiempo. Dios es quien habla. Aquí finalmente el Señor habla y Él dice, mira, no le digan a nadie lo que han visto. Otra vez vemos el secreto mesiánico en Marcos, ¿verdad? No diga nada. Esto lo hemos visto ya muchas veces después de Jesús lograr un milagro, ¿verdad? El guardar silencio. Bueno, queda muy bien con este evento, no hay que guardar silencio. Pero porque en el evento de la resurrección, ese evento es cuando ahora sí nos toca hablar. Porque después de la resurrección tenemos toda la historia completa. Vemos el sufrimiento de Jesús, vemos su muerte y su resurrección. Y ahora sí, estamos listos para comunicar el mensaje completo del Evangelio, porque el Evangelio es eso. La vida, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Si no esperamos hasta ese momento, no tenemos un evangelio completo, ¿verdad? Y por eso Jesús les manda a guardar silencio. Y anotaron la forma en que lo dice. Hasta cuando el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, aunque es el mismo Jesús, pero la frase Hijo del Hombre nos recuerda, ¿verdad? El Hijo del Hombre es la parte humana de Jesús, el que está por sufrir. Cuando el Hijo del Hombre resucita, entonces hay que abrir la boca y hablar. Pero por el momento, todavía es tiempo de guardar silencio, escuchar, ver y aprender. Yo creo, hermanos, pues que para nosotros, aunque ya tenemos todo el mensaje revelado hoy en día, ¿verdad? Es decir, conocemos la vida y el ministerio de Jesús, el sufrimiento, la muerte, la resurrección y finalmente la ascensión al cielo. Y tenemos todo lo que necesitamos para hablar.
Todavía es importante para el discípulo guardar silencio, escuchar a Jesús y quitar todo de en medio de nuestra mira para enfocarnos solo en Jesús. Porque al fin, hermanos, estamos siguiéndole todos a Él. No estamos siguiendo cualquier hombre, cualquier maestro, cualquier predicador. No. Todos estamos tratando de seguir a Jesús. Hay que escucharle a Él. Y para hacerlo, sí, hay que guardar silencio. Lo último que vemos aquí en esta lección es que los discípulos no entendieron completamente porque estaban, verso 10 dice, guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Esta era la parte que se les quedó. ¿Qué significa resucitar de entre los muertos, verdad? Otra vez se rascan la cabeza un poco y dicen, bueno, no sé de qué está hablando. Pero nosotros sí. Sabemos que eso va a ser la última parte de el mensaje, la resurrección de Jesús, ¿no? Pero bueno, eso viene más adelante. Por el momento, hermanos, creo es bueno ver hasta aquí que sí, en este milagro vemos a Jesús de ninguna otra manera que lo vemos, en gloria, glorificado, transformado. Pero el énfasis no está en la gloria de Jesús. El énfasis está en el mensaje y en la enseñanza de que viene el sufrimiento y su muerte. Eso es lo que Dios dice que debemos escuchar a Jesús. En las lecciones que vienen de Marcos vamos a ver justamente eso. Marcos nos va a decir que Jesús comenzó a enseñarles esta lección tan importante. Bueno, lo veremos, Dios mediante, en lecciones venideras. Hasta el momento, hermanos, gracias por estar aquí en este estudio de esta lección. Que el Señor les bendiga. Vamos a seguir adelante en las próximas lecciones, aprendiendo más para así crecer más en nuestra propia fe. Que el Señor les bendiga y, bueno, como siempre, gracia y paz.